conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico del Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico del Hola, bendiciones, Señor amados Jesús. hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Ya estamos en la lección número 11 de este curso titulado Las Epístolas Paulinas. Hoy entraremos, amados hermanos, a lo que es la parte número 4 de Primera de Corintios, que hemos estado aquí estacionados en Primera de Corintios ya por un buen tiempo, pero sabes, estos dos primeros libros de las Epístolas Paulinas realmente son los más largos que hay, así que está bien que pasemos un tiempo acá, porque necesitamos aprender bastante de toda la doctrina que enseña aquí Pablo. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda, su bendición sobre nosotros? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, mi Dios, por cada una de las personas oyentes, en el nombre de Jesús. Te quiero pedir, Padre, ahora de que tú bendigas nuestras vidas y bendigas esta reunión virtual. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y suplicamos, Padre. Gracias. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, tenemos bastante que vamos a hablar el día de hoy. Esta es la lección número 11 y vamos a comenzar porque queremos cubrir bastante material el día de hoy. Esta es la cuarta parte de la primera epístola a los Corintios. Amén. Y hemos visto bastantes temas estas últimas semanas, estas últimas lecciones. Vimos lo que habla Pablo a los Corintios acerca de la sabiduría, acerca del hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Pero también vimos acerca del tema de la carnalidad dentro de la iglesia. ¿Te recuerdas? Y también vimos de la importancia de reconocer que somos templo de Dios. ¿Y qué significa eso? También vimos un quinto tema acerca de las amistades y un sexto tema acerca de los principios del matrimonio en la lección pasada. Pero ahora vamos a entrar a ver lo que es la mesa del Señor. Amén. La mesa del Señor. Que eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 y tenemos tanto que podemos aprender aquí en estos versículos. Miremos entonces ahí en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 donde se nos dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y es que hay bastante que vamos a aprender aquí acerca de la mesa del Señor. Así que por favor, trata de hacer todos los apuntes en tus notas. Amén. Miremos entonces lo primero y nos vamos a dar cuenta aquí que dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Démonos cuenta que Pablo no estuvo presente en lo que es la escena de la mesa del Señor, cuando Jesús instituyó la mesa del Señor. Pero Pablo la recibió por revelación. Qué interesante, ¿verdad? Pero
Aparecen 4 relatos de la mesa del Señor en la Biblia. Miremos estos relatos donde aparecen. Mateo capítulo 26. Busquémoslo rápidamente, por favor. Capítulo 26, versículo 17 en adelante. Amén. Miremos ahí, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Bueno, miremos el verso 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y así sucesivamente. Dice el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Démonos cuenta que es la misma escena de lo que nos está contando Pablo, ¿verdad? Dice: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Bueno, entonces ese es uno de los versos, ¿verdad? Miremos el segundo verso. Marcos 14:12. Marcos 14:12. Ahora, comienza de la misma manera. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Entonces comienza de la misma manera y vamos a ver aquí en la parte aquí. Y mientras comían, Jesús, versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid. Bueno, lo mismo. Y también aparece en Lucas, aparece un poquito diferente la escena. Lucas 22:7 en adelante. Miremos por favor. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Todo eso está bien, pero aquí mira por favor. Dice: cuando era la hora, versículo 14, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, date cuenta que aquí comienza, en diferencia a los otros pasajes, en Lucas comienza con la copa y después sigue el pan. Mientras que en los otros pasajes nos damos cuenta que comienza con el pan y después sigue la copa. Ahora, esto no debe de extrañarnos. Si estamos tomando, si estas personas hicieron investigaciones, por supuesto, las personas a las que ellos investigaron de estos relatos, que Lucas es uno de ellos, él investigó todo a profundidad. Las personas dieron su versión de las cosas y eso es normal. En el periodismo ocurre. Cada testigo da su versión de las cosas. Entonces, aquí está Lucas mostrando lo que él investigó y lo está escribiendo de esa manera. Todo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras. Y dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Date cuenta que esta escena
lo que ya está diciendo el verso 20 es también lo que nos dice Pablo. Amén. Entonces, todo esto es muy, muy interesante. Y el último verso es el que relata Pablo. 1 Corintios 11, 23 al 29. Cuando miramos y estudiamos la mesa del Señor, teníamos que ver estos 4 versos para comprender qué es lo que el Señor hizo en esa hora, ¿verdad? En ese tiempo de la cena del Señor. Pero ahora miremos entonces por qué el Señor hizo esto. Y para eso quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 19, versículo 16, donde vamos a encontrar ahí la historia de la crucifixión de Jesús. Yo le he titulado esta sección acá, sus 5 heridas. Cada una de las cosas que Jesús hizo, amados hermanos, por nosotros, tiene un profundo resultado en nuestras vidas. Es como que cada una de estas bendiciones que hoy tenemos nosotros, el Señor las pagó. Mira por favor lo que dice ahí en el versículo 16. Dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ya esto había sido profetizado en el Antiguo Testamento, en muchos versículos. Yo estoy ahorita, amados hermanos, haciendo mi lectura bíblica en la versión Peshitta y voy en el libro de los Salmos y me ha impactado. La Biblia Peshitta hace algo muy diferente a las otras Biblias en los Salmos. Todo versículo, todo salmo que tenga que ver con Jesús, con alguna profecía de Jesús, lo pone en rojo. Entonces vas leyendo tú la versión Peshitta y de repente te encuentras las letras en rojo y las estudias y hace sentido con que era una profecía de Jesús, del Mesías. Es algo impresionante, pero vamos a ver estos 2 versículos acá, Salmos 22, 16, que ya lo habían profetizado de lo que venía a ser el Señor Jesús por nosotros. Dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y mira lo que dice, horadaron mis manos y mis pies. Esto, amado hermano, lo escribió el rey David. No hay ningún relato ni historia de que a David le hayan hecho agujeros en sus manos y en sus pies, dando a entender de que esta era una profecía que David estaba dando, inspirado por el Espíritu Santo. Y mira por favor rápidamente Hechos capítulo 2 versículo 30. Dice así. Miremoslo por favor, Hechos 2:30. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Te lo voy a poner ahí en grande. Dice, pero siendo profeta, están hablando del rey David, aquí en el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces démonos cuenta de que David era considerado profeta. Amén. David era considerado profeta. Entonces tenemos aquí una hermosa profecía de lo que iba a ocurrir con Jesús. Pero también vayamos ahí a Isaías 53:5, dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, hay bastantes cosas que le ocurrieron a Jesús, y eso es lo que hace memoria la mesa del Señor. Porque preguntémonos, ¿por qué 5 heridas? El número 5
es el número de gracia. Amén. La Biblia ya nos dijo de que fue herido por nuestras transgresiones. Y cada una de las heridas tiene un mensaje para nosotros. Sus manos, mira por favor, Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La razón por la cual el día de hoy nosotros podemos ofrecer a Dios buenas obras es mediante Jesucristo. Sus manos fueron heridas para que nosotros pudiéramos hacer ahora buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero mira por favor el próximo. Punto número 4. Sus pies fueron heridos también. Romanos 6:4 dice así: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todo tiene una razón. Sus 5 heridas hablan de la gracia que Él dio hacia nosotros. Sus manos hablan, amados hermanos, que el día de hoy podemos hacer buenas obras. Sus pies hablan que el día de hoy podemos andar en vida nueva. Pero también, amados hermanos, su costado. Mira por favor, que esa es la 5ª herida que Él tiene. Su costado nos habla, amados hermanos, que en Génesis capítulo 2, versículo 22, dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y Juan 19:34 nos dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El costado habla de la esposa de Jesús. Así como le abrieron el costado a Adán para sacar una costilla, así a Jesús le abren el costado también para sacar a su futura esposa, que es la iglesia. Todo esto tiene un sentido. Ahora, cuando hablamos de la mesa del Señor, estamos haciendo memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Ya hay mucho más aquí, pero eso lo vamos a dejar para lo que es los escritos de Juan. Es uno de los cursos que vamos a estar dando. Entonces, date cuenta, amados hermanos, todo lo que podemos aprender aquí de sus 5 heridas de Jesús. Ahora, sigamos viendo entonces con esto que nos está enseñando aquí Pablo. Lo segundo que vamos a aprender aquí es que la mesa del Señor nos hace recordar el sacrificio de Jesús. Date cuenta que dice aquí: hagan esto en memoria de mí. Amén. Hagan esto en memoria de mí. Y aquí tenemos que cubrir unos puntos muy importantes. El primero es: no se está sacrificando al cordero de nuevo. Y esto lo tenemos que aclarar, amados hermanos, porque el día de hoy la religión popular, la religión católica, ellos dicen que durante la ceremonia de la mesa del Señor o de la Santa Cena, que nuevamente el cordero se está haciendo sacrificado. Y eso es totalmente erróneo, hermanos amados, ya que el cordero ya fue crucificado, ya fue sacrificado. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos que fue una vez y para siempre su sacrificio. Entonces tenemos que hacer mención aquí, muy importante, no se está sacrificando al cordero de nuevo. Amén. Lo segundo que vamos a hacer mención acá es, no dice ofrezcan, sino dice hagan. O sea, memoria. Démonos cuenta, aquí se los marqué. No dicen ofrezcan nuevamente al cordero. No dicen hagan. Esto es muy importante y viene al mismo punto que había mencionado. Y el tercero es, no dice esta copa contiene mi sangre, sino esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre. O sea, la sangre ya fue derramada y esta copa es el nuevo pacto, es hacer memoria de esa sangre que ya fue derramada en la cruz del Calvario. Eso es importantísimo, estos 3 puntos es importantes cuando estamos hablando de la mesa del Señor. Entonces, démonos cuenta, hagamos un repaso. Hay 4 relatos de la mesa del Señor en la Biblia, ya los vimos, los versos. La mesa del Señor hace recordar el sacrificio de Jesús. Y el tercer punto es, la mesa del Señor merece respeto y orden. Y esto nos lo está enseñando Pablo. Aquí en 1 Corintios 11:27 dice, de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces hay que respetar la mesa del Señor. La Santa Cena, como también se conoce. Mira lo que encontré aquí en este comentario bíblico. El pecado de los corintios en la celebración de la cena era doble. Comían y bebían hasta embriagarse, con lo que no estaban en condiciones para celebrar de manera digna la mesa del Señor. Por eso dice el verso, no discernían el cuerpo. Entonces, es importante que nosotros tomemos seriedad cuando estamos participando de la mesa del Señor. Se necesita seriedad. Amén. No es un momento para hacer algo de risa, no es un momento, es un momento de seriedad. Es un momento donde se necesita respeto al sacrificio de Cristo Jesús, porque ya Pablo nos está diciendo aquí, el que hace esto indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero también, démonos cuenta, debemos examinarnos para así comer. Amén. Ahí en 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces coma del pan y beba de la copa. Algunas personas lo que optan a hacer es no comer, pero tampoco examinarse. Y esa no es la instrucción de Pablo. La instrucción de Pablo es examinémonos para de esa manera participar. Ahora te voy a explicar quiénes, con la palabra del Señor, con las ilustraciones que deja la Biblia, quiénes pueden participar de la mesa del Señor. Eso te lo voy a enseñar hasta el final. Pero es importante que notemos aquí de que hay que darle respeto a la mesa del Señor. Amén. Estamos haciendo memoria del sacrificio de Cristo Jesús. Y miremos por favor el último punto acá. El último punto es, hay un peligro al no respetar la mesa del Señor. Y esto nos lo está enseñando aquí Pablo en 1 Corintios 11, 29 y 30. Dice así, porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, muchos de ustedes están enfermos. Le está hablando a una iglesia en Corintio donde se ha metido el pecado y la carnalidad. Y ahora el Señor les dice, muchos de ustedes están enfermos y débiles. Y también algunos han muerto. Qué interesante y qué delicado. Estos 5 puntos debemos tenerlos en cuenta cuando nosotros participamos de la mesa del Señor. Son 5 cosas que nos está enseñando aquí, amados hermanos, Pablo. Amén. Pero ahora mira por favor lo que encontré en este comentario al Nuevo Testamento. Dice, la didaje, o para darle su nombre completo, la enseñanza de los 12 apóstoles, que se remonta al año 100 después de Cristo y que es el primer libro de orden de la iglesia cristiana, establecía que nadie coma o beba de tu Eucaristía, excepto los bautizados en el nombre del Señor. Que me lleva a este próximo punto y último punto. ¿Quiénes
pueden participar de la mesa del Señor. Ahora, yo te había enseñado en el curso del tabernáculo de Moisés de que en los atrios tipificaba el tiempo de la ley, ¿te recuerdas? El lugar santo tipificaba el tiempo de la iglesia y el lugar santísimo tipifica el tiempo que se aproxima del milenio, donde Cristo morará en medio del pueblo. Pero regresemos a ver entonces si en el tabernáculo de Moisés pudimos ver que el lugar santo tipifica el tiempo de la iglesia. Vamos a encontrar muchas cosas en ese lugar que están relacionadas a lo que nosotros hacemos el día de hoy. Por ejemplo, amados hermanos, ahí está el candelabro de oro, que tipifica la iglesia en sí, que necesita aceite, que necesita fuego, que tiene 66 ornamentos, que tiene que ver con la Biblia. Amén. Pero también había lo que es el pan y la mesa, que tiene que ver con varias cosas. Una de ellas es la palabra también, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero también tiene que ver con la práctica de la Santa Cena. Ahí, en el lugar santo. También había un tercer mueble que era el altar del incienso, que tenía que estar encendido y tenía que haber incienso cada vez que se encendía las lámparas y se atendía al candelabro de oro. Pero enfoquémonos ahora acá. Ahí tenemos la mesa de los panes de la propiciación. Representa, una de sus ilustraciones es la mesa del Señor en el nuevo pacto, en el período de la iglesia. No solamente eso, ya te mencioné que también representa la palabra de Dios. Ahora, si miramos esto de esta manera, podemos ver información que necesitamos tener. Miremos, por favor, por ejemplo, ¿quiénes podían participar? Bueno, una de las cosas que tenía que haber es que para llegar a ese lugar de probar el pan, de comer del pan, de participar de la mesa, tenía que haber habido un sacrificio antes. Entonces podemos notar de que aquellas personas que ya aceptaron el sacrificio de Jesús pueden participar. De otra manera, personas que son nuevas a la iglesia, personas de que todavía no conocen de Jesús, no son nacidos de nuevo, no deberían de participar de la mesa del Señor. Pero lo segundo que vamos a darnos cuenta es que aquellas personas que ya fueron bautizadas también es otro de los requisitos. No solamente conocer a Jesús, sino ser bautizadas, porque como ya lo habíamos dicho antes, el lavatorio de bronce tiene que ver con limpieza, tiene que ver con la palabra, pero también tiene que ver con el bautismo. ¿Te recuerdas que lo mencionamos en ese curso? Entonces podemos sacar esta conclusión que aquellas personas que ya fueron bautizadas son las que participan. Y el tercer punto es aquellos que tienen buen testimonio y buena conducta. Cuando alguien había perdido su testimonio, lo sacaban afuera del campamento. Te recordarás algunos personajes importantes como Aarón y como María, ¿verdad? A María la sacaron fuera del campamento. ¿Te recuerdas? Entonces, habían personajes que habían pecado contra Dios y los sacaban. A algunos les daban muerte y a otros los sacaban fuera del campamento por un tiempo. Igualmente, amados hermanos, personas, sacerdotes que habían fallado, que habían adulterado, que habían fornicado, no podían estar ministrando esta mesa. Entonces, eso nos deja claro que se necesita un buen testimonio y una buena conducta para estar participando de la mesa del Señor. Aquí hay tres cosas muy importantes que resuelven muchas cuestiones acerca de quién participa de la mesa del Señor. Y son cosas que debemos nosotros tomar en cuenta. Te las pongo ahí en grande.
Esto ya lo habíamos visto anteriormente, amados hermanos. Entonces, la mesa del Señor merece respeto. 5 cosas que necesitamos saber acerca de lo que es la mesa del Señor. Amado hermano, hemos llegado al final de esta lección. La próxima lección vamos a estar terminando lo que es 1 Corintios, la lección número 12, así que no te la puedes perder, por favor. Te espero para la lección número 12. Que Dios te bendiga y espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.